veis, estoy solo, no tengo a nadie que me presente, entonces voy a hacer una presentación rápida que justifique un poco que estéis aquí, quiero creer, o bien que salgáis corriendo. Yo me llamo Mario Sánchez Herrero, he sido durante 15 años profesor de Economía en la Universidad Complutense, tenía el despacho justo enfrente del de Moral Santín, para que os hagáis una idea de en qué facultad estaba, o sea, un lugar muy pujante y muy de rabiosa actualidad. Soy miembro fundador de este teatro y actualmente estoy integrado en el Consejo Rector. Afortunadamente me ha liberado recientemente del cargo o de la carga de tesorero. Soy también miembro del Consejo Rector de una institución que quizá conozcáis, que es otra cooperativa, que es la Cooperativa del Mercado Social de Madrid, con la cual intentamos transformar la economía de manera radical, apostando por la economía social y solidaria. Luego soy miembro, y aquí ya empiezo a situar el foco, que explique un poco porque yo puedo hablar un poquito de energía. Soy miembro fundador también, desde los inicios, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es un movimiento social compuesto por casi 4.000 personas, casi 400 organizaciones, que lo que luchamos es por transformar el modelo energético de forma radical, apostando por uno en el que entiendo que son valores que compartimos todos y todas, que es ahorro y eficiencia, renovables y sobre todo y principalmente soberanía, poner en manos de los ciudadanos y de las comunidades un elemento esencial para la supervivencia, para la vida de las personas, como es la energía. Y por último, en lo que afortunadamente me puedo ganar la vida, es una organización, una empresa sin ánimo de lucro que se llama ECO, que veis ahí, que tiene su sede muy cerca de la sede del teatro, está en la calle Escuadra, ya os digo, un par de calles más allá. Y lo que hacemos desde hace 11 años en ECO es proporcionar herramientas para que las personas puedan empoderarse en el ámbito energético, tanto ahorro como eficiencia, como principalmente renovables. Más de casi 1.800 personas en más de 70 pequeñas plantas fotovoltaicas son productores de su propia electricidad de nuestra mano. Hemos conseguido que mucha gente se convierta en productor de electricidad limpia, renovable, con plantas fotovoltaicas encima de techos, y bueno, y seguimos haciéndolo, eso y otras muchas cosas más. Bueno, pues eso es a modo de introducción, a modo de presentación. Ese soy yo, soy afortunadamente más cosas, pero yo creo que os he contado las cosas que son relevantes en lo que a este tema, el tema que nos ocupa, se refiere. La sesión de hoy trata sobre un sector concreto. Ya no estamos viendo la economía, digamos, desde arriba, sino que concentramos la mirada en un sector específico, que es, como veis y sabéis y lo habéis visto en el Facebook, el sector energético. Decía, y esa es la apuesta de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, o sea, la razón de ser de la plataforma, que el sector energético es central en un doble sentido. En el sentido de que, como decía antes, vertebra todas las necesidades sociales de las personas, es decir, no hay, como el sector alimentario y otros pocos, no hay sector que sea tan necesario para la vida y para las actividades humanas como es el energético. Por lo tanto, si conseguimos actuar sobre ese sector y transformar en ese sector, el alcance es máximo, podríamos decir. Y segundo, que es lo que me trae hoy aquí, intentar convenceros de esta idea, es que tenemos en el sector energético, con la energía, una magnífica oportunidad para liberarnos de una lista amplia de yugos que nos someten, ¿vale? Veremos al final de la presentación cómo podemos ya apostar por un modelo energético distinto en el cual nos liberemos de muchas de las limitaciones digamos, que sufrimos en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, como ciudadanas, como personas, como sociedades, ¿vale? Por eso de lo que voy a hablar aquí fundamentalmente es del potencial de generar soberanía que tenemos en el ámbito energético. Pero para eso he preparado un PowerPoint de esos muy chulos, por supuesto lo he preparado hace 5 minutos, así que tendremos que hacer algunas aclaraciones sobre el contenido del PowerPoint, porque habrá alguna errata, pero sí que tiene al menos
digamos, yo creo ese PowerPoint contiene mucha de la información relevante que me va a servir para llevar al final del argumento de cómo podemos liberarnos, insisto, del yugo en el sector energético. Y hablamos de soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, hay una primera interpretación de soberanía que tiene que ir con la soberanía del país en el ámbito energético. Supongo que no hará falta que os cuente que nuestro país no tiene en sus entrañas, no suficiente, o al menos no de una manera comercial, no tiene materias primas energéticas fósiles, ¿vale? Ya sabéis que en muchos territorios se está luchando para intentar evitar la lacra del fracking, pero ahora mismo la lacra del fracking está en stand-by, habida cuenta de que el precio del barril de petróleo está en $30. Ya sabéis que en la cúspide de la crisis económica, en 2008, el barril de petróleo llegó a estar a $148 barril. En estos momentos está en $30 barril. De eso hablaremos más adelante para ponerlo en contexto. Pero desde luego, digamos, la fortuna que tenemos de disfrutar de un precio del barril tan bajo es que todos los proyectos de extraer hidrocarburos de nuestro subsuelo utilizando esas tecnologías terribles del fracking, pues han quedado en stand-by, afortunadamente. Efectivamente, la primera falta de soberanía tiene que ver con el hecho, tengo muchos micrófonos alrededor. Esto último, para que lo sepáis, estos micrófonos que están en el suelo no es porque quieran captar cada matiz de lo que yo diga, sino porque luego, por lo visto después, y nos van a echar aquí rápidamente, a las 9:30 hay un concierto de un grupo estupendo al que os invito a incorporaros también. Para eso están los micrófonos, pero este yo creo que hasta lo podíamos quitar todavía más. Bien. La primera presentación, o sea, la primera diapositiva se la debemos a un grupo de un grupo de ingenieros frikis, muy buena gente, muy comprometida, muy peleona, que está intentando aportar solvencia técnica y conocimientos a la militancia, ¿vale? Está permanentemente estudiando los temas y preparando información de la forma más pedagógica posible. Es el Observatorio Crítico de la Energía, al que, lo mismo que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y si os apetece a ECO, os recomiendo que sigáis. Observatorio Crítico de la Energía. Y últimamente nos ha regalado con esta digamos, resumen muy esquemático, pero muy gráfico, de cuál es la estructura energética de nuestro país. Y ahí, como veis, hay una primera diferenciación entre energía primaria y energía final, que empiezo por explicar eso. Vamos a detenernos un ratito en este esquema, y un poco para que, digamos, hasta lo incorporéis y ya lo utilicéis en vuestras conversaciones de café con vuestros amigos y vuestras amigas, también con vuestros cuñados, que sepáis cuál es efectivamente el esquema energético de nuestro país. Decía que hay una primera diferenciación entre energía primaria y energía final, que no habla más que de la pérdida de energía que se produce en ciertas transformaciones, fundamentalmente en transformar la energía de los combustibles fósiles en electricidad. Imagino que no hace falta, desafortunadamente no soy físico ni nada que se le parezca, pero sé que cuando hay un motor encendido de un coche, no toda la energía se convierte en desplazamiento, sino que hay una pérdida en forma de calor y otras pérdidas. Pues eso se produce también cuando se genera electricidad quemando carbón o quemando gas o quemando fuel. Por lo tanto, veis que hay una diferencia entre… Me voy a sentar un poco, ¿vale? Hay una diferencia entre los 118.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Veis abajo, lo voy a marcar. Esto es un ratón. ¿Se ve el ratón en la...? Sí, vale. De los 118.413 kilotoneladas equivalentes de petróleo a los 83.525 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Y veis que, bueno, no lo veis, pero digamos que hay una pérdida energética considerable, fundamentalmente en la transformación eléctrica que decíamos aquí, ¿vale? Tenemos un 43% de petróleo, 10% de carbón, 20% de gas, de nuclear, de energía primaria tenemos un 13%, hidroeléctrica, y luego tenemos en unos porcentajes
insoportablemente ridículos lo que serían renovables, tanto las fuentes que utilizan los flujos, la eólica, la solar, la geotermia, el calor del suelo, o la biomasa en un 5%. Casi lo que más me interesa ver aquí, que es lo que hablábamos de la soberanía. Al final, nuestra dependencia energética nos tiene expuestos a las decisiones que se tomen fuera de nuestro país en el ámbito energético. Si tenemos que importar, como veis aquí, el 99% del petróleo, el 87% del carbón, por mucho que haya minas aquí, se sigue importando, con datos de 2014, el 87% de los países que veis ahí. Y el 100% del gas natural y el 100% del uranio, ¿vale? Porque a veces nos confunden diciéndonos que la nuclear es una energía autóctona, es decir, que no dependemos del exterior, pero sin embargo al menos la materia prima, que no es poco, bueno, las materias primas en cualquier caso, las importamos íntegramente. El 100% del uranio viene de esos países que veis ahí. Bien, en la transformación, decía, sobre todo en el sistema eléctrico, pasamos de 118 a 83. Pero vamos a ver el sistema eléctrico porque vamos a concentrar luego la mirada en el sistema eléctrico y os explicaré por qué. Para producir electricidad en 2014 necesitamos un 16% de carbón, 9% de gas, 22% de nuclear y ahora ya entramos en lo que serían fuentes renovables, un 16% de hidroeléctrica, las otras renovables de flujo o de energía del suelo, que es escasísimo, el 25% biomasa para producir electricidad, estas centrales térmicas que lo que queman son restos de agrícolas o huesos de aceituna, etcétera. Y luego, por último, la cogeneración, que no es otra cosa que una tecnología que se implantó en los últimos años para conseguir que parte del calor de determinados procesos industriales no se perdiera, sino que se aprovechara para mover una turbina y generar electricidad. Hay determinados procesos industriales que estaban desperdiciando energía porque quemaban para sus propios procesos industriales, quemaban cualquier combustible, ese calor sobrante se aprovecha ahora para una turbina y por lo tanto son formas más eficientes, pero la cogeneración fundamentalmente se obtiene quemando gas, ¿vale? La cogeneración es más eficiente, pero no es la solución a la dependencia energética ni a la generación de gases de efecto invernadero. El resultado final es que tenemos en energía final un 51% de petróleo, es decir, el 50% de toda la energía que se consume en nuestro país sigue proviniendo del petróleo, del gas natural, que veis que ha salido del rubro de la electricidad. De gas natural tenemos un 18%, fundamentalmente para procesos industriales, pero también para la calefacción que tenemos en muchas de nuestras casas. Solamente el 23% es electricidad y luego tenemos la quema de biomasas diversas que también producen energía que no se destinan a generar electricidad. Lo siguiente que presenta este esquema son para qué se utiliza la energía, ¿vale? Por eso yo creo que sí merece la pena que este gráfico nos acompañe para saber, para situarnos en el ámbito energético dónde nos hallamos, ¿no? Transporte el 37%, industria el 30%, el sector doméstico un 18%, un 11% en servicios y un 4% en agricultura. A lo que vamos es a que buena parte, o sea, todos los derivados del petróleo, el 51% de energía final lo tenemos que importar, el 2% que se destina a otros usos diferentes a la generación de electricidad los tenemos que importar todo el gas natural. De la electricidad tenemos que importar lo que es carbón, lo que es gas, es decir, un 25%, también habría que meter algo de biomasa, pero como mínimo de este 23%, la cuarta parte lo tenemos que importar y solamente nos queda un porcentaje muy pequeñito que lo obtenemos de fuentes propias, un poquito de carbón, no muy relevante, un 13%, y luego el sol y el viento, que efectivamente, afortunadamente, no lo tenemos que importar, sino que lo tenemos aquí. Bien, por lo tanto, la primera falta de soberanía es que tenemos una dependencia energética de países, muchos de los cuales son inestables o muchos de los cuales son, en muchos de los cuales sistemáticamente
no se cumplen las más mínimas normas de respeto de los derechos humanos, es decir, son lugares, desde el punto de vista civilizatorio, menos respetables, ¿vale? Ya sé que todo esto es muy cuestionable, pero digamos que son menos respetables y por lo tanto estamos alimentando dictaduras o el ataque a determinadas minorías o la producción de energía de forma en que no se garantizan los derechos laborales, es decir, formas terroríficas. Primera, falta de soberanía, dependemos energéticamente de otros países. Bien, esto desafortunadamente está saliendo de pena porque tendría que mostrar la comparativa entre lo que es el balance energético y el balance comercial. Aquí tenemos otra fuente de dependencia que está íntimamente conectado con lo anterior. Desafortunadamente solamente sale un color, pero deberían salir dos. Ahora os explico cómo salen los números. Tenemos en el año 2000, simplemente para situarnos, en el año 2007 la balanza comercial española presentaba un déficit de 100.000 millones de euros. ¿Vale? Para que lo pongamos en perspectiva, más o menos el peso de la economía española es 1 billón de euros, es decir, 1 millón de millones de euros. Pues hubo un año, el año digamos, de la cúspide, del boom delirante que vivimos, en el que nos endeudábamos con el exterior en un entorno del 10% de ese endeudamiento, ¿vale? Como consecuencia de la crisis, ese endeudamiento sistemático en balanza comercial, ya sabéis, la balanza comercial es la compra de bienes y servicios, el saldo que tenemos de compra de bienes y servicios con el exterior, ¿vale? Que compramos coches y vendemos coches, pues la diferencia, vendemos naranjas, pero compramos maquinaria y la diferencia entre unos importes y otros está en el entorno de ese 10% en el año 2007. Cuando esté esta diapositiva correctamente, veréis que lo que representa de ese déficit comercial lo que se conoce como la balanza energética, es decir, la diferencia entre lo que compramos y vendemos de materias primas y de recursos energéticos al exterior, está en el entorno de los 40.000 millones de euros. ¿Vale? Más o menos se mantiene constante. Ahora estamos viviendo un abaratamiento significativo de los precios de los combustibles fósiles y más o menos estaremos en los 30.000. Pero la idea es que tenemos unos 40.000 millones de euros, que es una cifra muy parecida al saldo de la balanza turística. O sea que digamos que la gran industria nacional es el turismo, pues conseguimos, gracias a que vienen más turistas aquí de los que salimos desde fuera, desde aquí al exterior, conseguimos cubrir el déficit sistemático que tenemos de balanza comercial. Si vemos los últimos años, veis que estamos en el entorno de los 20.000 millones de euros en el año 2013, más o menos nos mantenemos en esa cifra, 20.000, entre 20.000 y 10.000 en los últimos años. Sin embargo, como seguimos teniendo 30.000 millones de euros en déficit de balanza energética, pues si no fuera por ese déficit de balanza energética, tendríamos superávit en la balanza comercial. Es decir, si no compráramos en el exterior más materias primas energéticas de las que vendemos, normalmente no es que vendamos materias primas propias, sino que las refinamos y las vendemos fuera. Pero si no fuera por eso, tendríamos un superávit de 10, 15.000 millones de euros solamente en la balanza comercial. Lo cual me lleva, y de esto no tengo gráfico, a la siguiente dependencia. Bueno, es la misma dependencia, pero ya cuantificada. Tenemos una dependencia con el exterior en lo que se refiere a pasivos financieros, es decir, endeudamiento con el exterior del entorno de 1 billón de euros. Más o menos lo mismo, el mismo tamaño que tiene la economía española como un todo, es el saldo por diferencia entre lo que nos han prestado y lo que nosotros prestamos al exterior. 1 billón de euros, insisto, es el saldo que mantenemos hoy en día con el exterior. Está bajando el endeudamiento que proviene de las empresas y de las familias, pero a cambio está creciendo el endeudamiento que tiene el sector público y más o menos no conseguimos bajar de ese endeudamiento de 1 billón de euros. Esto se entiende, ¿verdad? Cuando tenemos una balanza comercial deficitaria, como es esto, una balanza de pagos deficitaria,
lo que tenemos que hacer sistemáticamente es pedir prestado al exterior lo que compramos de más en el exterior respecto a lo que vendemos al exterior. Si compramos más de lo que vendemos, la diferencia se convierte en un préstamo que nos conceden. De tal manera, y ya hilo todas las ideas, tenemos una balanza comercial que se está corrigiendo más que por nuestro incremento de competitividad, por el efecto de la crisis económica que ha hecho que importemos menos productos del exterior. Tenemos una balanza comercial decreciente, pero sin embargo seguimos teniendo déficit de balanza comercial, como veis, de unos 20.000 millones de euros, como consecuencia de que importamos más materias primas de las que exportamos. Como consecuencia de que hay déficit de balanza de pagos, nos endeudamos con el exterior y no conseguimos eliminar ese endeudamiento con el exterior. De tal forma que hemos visto que tenemos dependencia energética, pero también tenemos dependencia financiera, y cuando nos acordamos de esos años aciagos que perfectamente pueden volver, en los que se disparaba la prima de riesgo, es decir, el tipo de interés que tenía que pagar la deuda pública española respecto a la deuda pública alemana, en buena medida es consecuencia de que ya estamos endeudados por 1 billón de euros. Pensad, y es sencillo, si tú necesitas pedir prestado al exterior todos los años una determinada cantidad de dinero y ya debes al exterior 1 billón de euros, lo lógico es que el que te preste empieza a desconfiar de ti y te exige un tipo de interés más alto para prestarte el dinero. En cuanto que el Banco Central Europeo, y espero no estar mezclando demasiadas cosas y ser confuso, en cuanto que el Banco Central Europeo, Mario Draghi, deje de comprar de forma masiva deuda pública española, muy probablemente tengamos que pagar un tipo de interés más alto por las nuevas emisiones de deuda pública y se dispare, por lo tanto, el déficit público y las dificultades de nuestra economía. Bien, en resumidas cuentas, si tenemos esa dependencia del exterior, que se traduce en que estamos agarrados del cuello de los prestamistas internacionales que en cualquier momento pueden cortar el grifo, en buena medida, casi en la máxima medida, se explica por nuestra situación deficitaria crónica en lo que a la balanza energética se refiere, ¿vale? Liberarnos de la dependencia energética también nos daría autonomía financiera para poder regir nuestros destinos como país, ¿vale? Eso es, insisto, no se ve adecuadamente en este gráfico, pero sí se vería en un gráfico correcto con los dos colorcitos. Vale, me voy a centrar en el sector eléctrico. Ya hemos visto que cuando hablamos, muchas veces los que hablamos de sector energético, acabamos hablando de sector eléctrico, pero no conviene que nos olvidemos de que por mucho que sea muy importante el sector eléctrico, sea muy central, y ahí es donde se está librando la auténtica batalla para transformar el modelo energético, no deja de representar el 23% que veíamos antes de todos los consumos energéticos finales, ¿vale? No pensemos que estamos hablando de que el sector eléctrico es el sector energético, que las empresas de Unesa, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, son las que de las que depende la energía en nuestro país, ¿vale? Depende, podemos decir, sí, depende, pero también depende de Repsol y de Cepsa, y en buena medida el 51% del consumo energético final es petróleo, ¿vale? Y no se convierte en electricidad. Pero sin embargo, voy a hacer lo que se suele hacer por parte de los que hablan de energía, me voy a centrar en el sector eléctrico porque, insisto, aquí es donde se está librando la batalla real. Si queremos transformar el sector energético hacia el sistema energético hacia un sistema energético sostenible, tienen que desaparecer por completo los combustibles fósiles. Ya está. Y entonces recupero la idea, no sé si recordaréis que antes he hablado de los $30 barril y me gustaría dar mi opinión al respecto. $30 barril, es impensable. Estaba en 148 hace unos años, se ha mantenido en 100 durante muchísimos años y de repente se desploman. Y entonces empiezan las teorías conspiranoides, que no tienen por qué no ser, ¿vale? No digo que sean conspiranoides y esté diciendo que no tengan capacidad explicativa, la tienen. De que Arabia Saudí se ha dado cuenta de que tiene una competencia feroz
en las técnicas, la extracción vía fracking en Estados Unidos, que se ha convertido en una potencia en combustibles fósiles en estos últimos años, sorpresivamente. Y entonces la mejor manera de ahogar a la competencia es como hacen todas las empresas con posición de dominio. Bajan el precio lo suficiente, el tiempo suficiente como para ahogar a la competencia y luego ya tendrán tiempo de volver a subir los precios. ¿Sí? Parece que va por ahí. Vamos a ahogar a la competencia que representa a Estados Unidos, que se ha convertido de repente, inesperadamente, en una potencia que ahora incluso puede exportar combustibles fósiles al exterior, y ya lo ha empezado a hacer. Y la segunda explicación es la que dice, no, pues esto es una coalición o una alianza entre Arabia Saudí y Estados Unidos para ahogar a sus enemigos naturales de Estados Unidos, Venezuela, Rusia. Vamos a ahogarles. Irán, vamos a ahogar a todo lo que se pueda ahogar, ahora que Irán se va a incorporar de nuevo después de que acaban las sanciones por digamos, sus ambiciones nucleares, pues ahora vamos a hacer que ninguna empresa, porque Irán necesita que vayan empresas multinacionales allí a hacer nuevas inversiones para poner en marcha de nuevo la extracción a todo su potencial, pero ahora las empresas, lógicamente, con precios tan bajos, pues no están muy interesadas en invertir o van a invertir más despacio. Digamos, ese sería el segundo argumento que se suele utilizar, o la segunda idea que se suele utilizar para explicar qué es lo que ha pasado con el petróleo. Hay una tercera idea, China. Ya sabéis que, y es gracioso, todo se explica ahora por China. Lo que pasa en China explica cualquier turbulencia en la economía mundial. Y entonces China, como su crecimiento se ha ralentizado, estaba en tasas del 10% anual y ahora está en el entorno del 7% anual, pues ha reducido el consumo de materias primas en general, siendo como es la fábrica del mundo, y entonces baja los precios de todas las materias primas. Digamos que son las tres explicaciones tradicionalmente empleadas para, bueno, para entender por qué el precio está tan bajo, el precio del barril de petróleo. Yo aporto una más, que tiene que ver con todas las anteriores, pero que enfoca, yo creo que mejor el sentido último de por qué está tan bajo el precio, que no es otra que el hecho de que todos los informes, cada vez informes de investigadores menos ecologistas y más a favor del negocio por el negocio, los bancos internacionales, los bancos de inversión, las consultoras internacionales, cada vez son más los que dicen que una parte no despreciable de todas las reservas de combustibles fósiles se tienen que quedar necesariamente debajo de la tierra, porque si las quemamos, si las utilizamos para quemarlas, será imposible que consigamos mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de esos 2 grados que el consenso científico, dice más bien, o está entre 2 y 1,5. De hecho, como sabéis, en la COP21, el último encuentro por el clima promovido por la ONU, se habla más bien de intentar mantener la temperatura de la Tierra solamente 1,5 grados por encima de la temperatura media que había en el periodo pre-revolución industrial. Eso es lo que están diciendo. Bien, pues los números son sencillos de hacer. Hay una capacidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero que es capaz de asimilar las capas superiores de la atmósfera para minimizar ese efecto invernadero. Y eso se traduce en que entre la mitad y 2/3 partes de todas las reservas ya localizadas y en los balances de las grandes empresas se tienen que quedar bajo tierra, no se pueden extraer. No se pueden extraer. Si eso es así, y yo fuera alguien que tiene unas reservas brutales, lo que intentaría es colocarlo lo antes posible para no quedarme con mis reservas debajo de la tierra. Y si habéis visto alguna vez la comparativa entre el precio, o el coste, mejor dicho, que le supone a cada país de media extraer su barril de petróleo, descubrís que donde más barato es extraer ese barril de petróleo es en el Golfo Pérsico, en Arabia y en los
y en los países, en los Emiratos Árabes. Ahí es más barato que en ningún otro sitio. Hay otros sitios en los que también es barato y por lo tanto le sigue interesando vender a 30 dólares, pero hay otros en los que ya el barril de petróleo se va. Y ya no os digo esas terroríficas amenazas de intentar extraer petróleo en el Ártico o en aguas profundas para que haya derrames desoladores como el de BP en el Golfo de México. Bueno, pues nadie se plantea en estos momentos realizar inversiones para extraer petróleo en lugares donde extraer el petróleo te cuesta de media 50, 60, 70 dólares barril. En parte, cuando nos explican por qué vuelve a haber turbulencias en el sector financiero, en los bancos, ¿vale? Ya sabéis que los bancos estuvieron en el epicentro de la crisis global que vivimos hace unos años y que en cierto modo todavía arrastramos como consecuencia del desplome del sector inmobiliario. Digamos, esa es la explicación más ortodoxa y más convencionalmente admitida, más simplista. Pues ahora parece que nos encontramos en un escenario parecido, también un poco aterrador, como consecuencia del endeudamiento no despreciable que todos esos bancos tienen en empresas energéticas vinculadas a la extracción de combustibles fósiles. Si empiezan a producirse, como parece que se van a acabar produciendo si se mantiene el precio tan bajo, fallidos en la devolución de los préstamos que tienen concedidos a todo el sector extractivo mundial, pues volveremos a tener una situación en la que los bancos se declaran en quiebra, tienen que ser rescatados y tienen que dejar de prestar porque no tienen dinero, un poco parecido a lo que sucedió. Entonces, y esto es algo delirante, cómo está todo conectado y lo que debería ser una magnífica noticia para el mundo OCDE, que no tiene recursos fósiles, que es que tenemos la magnífica oportunidad de tener un barril de petróleo muy bajo que reduce nuestro endeudamiento, que hace que nuestros precios de nuestros productos bajen y que la inflación se mantenga más baja. Sin embargo, se convierte en un problema porque todo el sistema financiero mundial que está conectado se ve arrastrado porque determinados bancos tienen una exposición excesiva en un sector, el extractivo mundial, que es globalmente muy importante y que hace que se vayan encadenando los problemas hasta que nos llegan a como nos llegó en su momento con el derrumbe del sector. ¿Cómo me enrollo? Esto luego se corta en el vídeo. Bien. Bien. Todo esto, fijaos qué rollo más raro cuando lo que quería hablar es por qué hay que hablar de electricidad. Hay que hablar de electricidad porque se tiene que quedar, los combustibles fósiles se tienen que quedar bajo tierra. Ojalá se quedaran todos bajo tierra. Ya, que no se quemara ni una tonelada más de gas o de carbón o de petróleo. Pero para poder, o sea, no podemos reducir en un 70% o en un 80% nuestras necesidades energéticas y entonces necesitamos buscar una alternativa. Y entonces la alternativa proviene tenemos al alcance de la mano que provenga de las fuentes energéticas renovables. Y las fuentes energéticas renovables, la mayor parte de ellas, fundamentalmente las dos más relevantes, o las tres más relevantes, hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica, o termosolar, provienen o sea, se convierten en electricidad. O sea que lo que necesitamos es maximizar el porcentaje que representa la electricidad del total. En vez del 23%, se tiene que ir al 25% y del 25% al 50% y del 50% al 80%. Y para eso, efectivamente, se necesitan muchos cambios, de los cuales vamos a hablar en un ratito, pero lo que quería mostraros en este gráfico es qué es lo que ha pasado en el último año. Esto, la verdad es que tendría que haber puesto un título. Recordáis que he hecho el PowerPoint hace un rato, hubiera estado bien que pusiera un título para decir que esto proviene de Red Eléctrica de España, que es lo que llaman el operador de mercado, el que se ocupa de garantizar que la electricidad llega a todas partes, a gestionar el flujo de electricidad por todo el territorio. Es de Red Eléctrica de España y lo que muestra es cómo se ha producido la electricidad en nuestro país en el año 2015 y lo compara con el año 2014. Bien, pues de los datos que veíamos de 2014, el 23% representaba electricidad y había una descomposición de las diferentes tecnologías.
Pues vemos qué ha pasado en el 2015. A ver si vamos a mejor o vamos a peor. Atención. Muy bien. Pues tenemos por un lado la hidráulica. La hidráulica es una forma no del todo ecológica de producir electricidad, porque fundamentalmente son grandes saltos de agua que inundan y que, bueno, que hacen que no se gestione o que el río no funcione de forma natural y que esté al servicio el río de la satisfacción de las necesidades energéticas. La hidráulica, decía, ha sido un año de menos lluvias, se desploma y produce un 28% menos. Lo veis aquí, ¿verdad? El resto de hidráulica, que es la pequeña hidráulica, un 19% menos. Bueno, la hidráulica está toda conectada, la gran hidráulica y la pequeña hidráulica. La eólica también ha sido un año con menos recurso de viento y ha caído un 5%. Ha aumentado la solar térmica y la térmica renovable, es decir, otras fuentes de producción de electricidad. La térmica renovable es producir electricidad quemando pipas y quemando huesos. Esa es la térmica renovable, ¿vale? Digamos que es renovable porque al crecer el olivo, lo voy a decir de forma muy tosca, al crecer el olivo está capturando CO2, luego se quema, pero hay un cierto balance, no da al 100%, un cierto balance en las emisiones de gases de efecto invernadero. Al producirse la biomasa, captura CO2, al quemarse se libera. Y la solar fotovoltaica ha crecido muy poquito, ya lo contaremos, y lo que sí que ha crecido es la solar térmica como consecuencia de que, digamos, en los últimos años es cuando se han puesto en operación las centrales estas que monta Abengoa, que ahora no le está yendo muy bien a Abengoa, no sé si... que son esos espejos que van concentrando la luz en un punto concreto, bien en una torre o en un fluido, y eso hace que se caliente mucho y entonces una turbina, el vapor de agua, etcétera. Esa es la solar térmica. La eólica, decíamos, ha caído. Y entonces, ¿qué es lo que ha aumentado para compensar el hueco que dejan las tecnologías más limpias? Atención, estupendo, ¿eh? Nada más y nada menos que un 22% ha aumentado la generación de electricidad procedente de la quema de carbón. El carbón es, con diferencia, no pequeña, la forma de producir electricidad más contaminante. Mucho más contaminante que el gas y mucho más contaminante que el gas cuando la tecnología que se utiliza es de ciclo combinado, que es la que vemos un poquito más abajo, que ha aumentado un 16%. 22% el carbón y 16% quemando gas. ¿Vale? Ciclo combinado, que es, bueno, que digamos en dos momentos se genera electricidad a través de todo el circuito de generación, se va quemando y también el calor restante sirve para mover una segunda turbina y producir todavía más electricidad. Pues nos encontramos con que frente a lo que cabría esperar en un país desarrollado que de verdad se ha comprometido con su responsabilidad medioambiental, que no es poca. Ya sabéis que los gases de efecto invernadero, el problema que tienen, el CO2 fundamentalmente, es que se mantiene en la atmósfera durante 200 años o 250 años. Es decir, que somos responsables no solo del impacto que tiene nuestro sector energético de hoy, sino que somos responsables del impacto que ha tenido nuestro sector energético en los 200 años antecedentes. De tal manera que los países que se están incorporando ahora mismo al desarrollo, que están empezando a consumir energía de forma masiva, vienen con menos deuda ecológica, con menos mochila ecológica que la que tenemos el mundo desarrollado. Por supuesto que hay países que se desarrollaron antes y que están más desarrollados, que tienen más responsabilidad, pero nosotros no estamos al final de la cola de la responsabilidad, sino que estamos de los primeritos, ¿vale? O sea, estamos en el mundo desarrollado y llevamos ya unos añitos emitiendo guarrería a la atmósfera, así que tendríamos que empezar a plantearnos, y esas son las luchas que se plantean en las diferentes cumbres climáticas, cómo el mundo desarrollado de verdad tiene que reducir a cero rápidamente el impacto en términos de emisiones de su modelo energético y de su modelo productivo en general, para dejar hueco a países que todavía están en el límite de la pobreza o que tienen a partes muy elevadas de su población
con $1 o con $2, dejarles hueco para que puedan emitir lo que nosotros tenemos que dejar de emitir con ese objetivo, en última instancia, de que las temperaturas se mantengan por debajo de 1,5 grados. O sea, tendríamos que bajar drásticamente nuestra huella ecológica en forma de emisiones y, sin embargo, llega el 2015, no hay viento y en vez de quemar gas, que esa es el remate, en vez de quemar gas, que más o menos el impacto que tiene en términos de emisiones en ciclo combinado está como en la mitad, entre 1/3 y la mitad de lo que tiene quemar carbón respecto a quemar gas, pues quemamos carbón. ¿Por qué? Porque como consecuencia del fracking y por tanto, del consumo de más petróleo y gas en Estados Unidos, el carbón ha bajado de precio. Es más competitivo comprar carbón que comprar gas. Y entonces, bueno, business is business. ¿A mí qué me está contando el cambio climático, las nuevas generaciones? O sea, yo soy Endesa, la que tiene carbón en serio, y dice, pues quemo carbón, porque es que gano más pasta. No hay otra. No es que, bueno, vamos a hacerlo de una manera un poco más discreta y vamos a quemar gas porque también tengo centrales de ciclo combinado paradas, pues las pongo a funcionar. No, con las centrales de ciclo combinado voy a ganar menos dinero que quemando carbón, quemo carbón. Y los demás que arreen. Bien. Vale, voy a hablar de la tercera soberanía. Decíamos que hablábamos necesitamos reducir nuestra dependencia energética. Tenemos una dependencia del 80%, eso es inaceptable. Estamos muy expuestos a la variación de los precios. Ahora nos estamos beneficiando de que sean $30, pero desde luego cuando estaba a $148 o se mantuvo durante tiempo, años, en $100, no nos beneficiábamos en absoluto. Es una merma brutal de renta que sale hacia el exterior y que no depende de nada que podamos hacer. No hacemos nada, simplemente lo que decidan en un par de guerras o que la OPEP se ponga de acuerdo para subir los precios y pagamos 100 en vez de pagar 30. Tenemos la dependencia financiera brutal que hace que estemos permanentemente expuestos a que en un momento dado nos corten el grifo, nos suban el tipo de interés y nos ahoguen financieramente y nos muramos. Pero la que es más importante de todas, que es la soberanía individual y ciudadana. Es de lo que vamos a hablar a continuación y voy a mirar discretamente la hora para darme cuenta de que no me tengo que enrollar tanto. Bien, decía, la soberanía individual. Imaginaos que el sector energético de nuestro país fuera 100% renovable. Toma ya. Lo hemos conseguido. Le damos a un botón y tenemos un sector energético 100% renovable. De hecho, podríamos tenerlo. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Que las grandes eléctricas de nuestro país, en vez de apostar un poco, no mucho, por la eólica, que era su tecnología de referencia por la eólica, o apostar por la fotovoltaica, lo que apostó fue por el gas, por construir 27.000 megavatios de centrales de ciclo combinado. Y eso da como consecuencia que tienen que amortizar esas centrales que utilizan gas para producir electricidad. Pero si hubiéramos saltado esa apuesta que hicimos como país delirante por el gas y hubiéramos pasado directamente a las renovables, seguramente ahora tendríamos mucha más potencia renovable y por lo tanto nuestro sistema energético sería más limpio. Pero, y aquí voy al meollo del asunto, ¿seríamos más soberanos? No, porque seguiríamos dependiendo de 3 grandes compañías eléctricas que se quedan con un porcentaje absolutamente abusivo de todo el mercado eléctrico de nuestro país. Iberdrola, voy a hacer publicidad, o sea, esto luego lo cortas, Iberdrola, Gas Natural y Endesa. Un porcentaje brutal. Es decir, si apostáramos, como se apostó en nuestro país, también de forma absurda, por las grandes instalaciones de generación renovable, es decir, grandes parques de aerogeneradores que habéis visto, vais por la carretera, o bien el equivalente en fotovoltaica, los grandes huertos solares que también vais por la carretera y veis esos espejos, esas estructuras y esos espejos que tienen hasta su impacto visual. Habrá gente a la que le guste. A mí, por deformación profesional, no me disgustan, pero desde luego no me parece que sean la forma de producir electricidad.
utilizando esa tecnología. Nosotros en ECO no hicimos ni una sola instalación en suelo, sino que hicimos solamente instalaciones en techo porque considerábamos y seguimos considerando que donde primero hay que poner paneles es encima de los techos, vinculados al consumo, sin afear el paisaje, sin utilizar espacios que pueden tener usos distintos y sobre todo, si se produce en el mismo lugar donde se consume, como comentaremos más adelante, se alcanzan eficiencias que no se alcanzan cuando se produce a cientos de kilómetros del lugar de consumo. Hay pérdidas, pero también se está compitiendo con un precio que lleva un montón de gastos adicionales innecesarios. Pero volveremos sobre eso. Pero lo primero que quería que vierais es... bueno, es imposible que lo veáis. Veis que hay un montón, lo que sí que veis es hay colores. Veis colores, ¿verdad? Y veis incluso flechas, ¿vale? Lo que es imposible que veáis es a dónde están marcando las flechas. La flecha azul, la de la izquierda, lo que está marcando es el precio medio de lo que pagan los hogares por kilovatio hora de electricidad, ¿vale? Que está en el entorno de los 21 céntimos aproximadamente. Eso es lo que pagan de media en los hogares europeos. Si nos desplazamos hacia la derecha, vemos el amarillo, que es el de nuestro país, que estamos en el entorno de los 23, 24, aproximadamente 23,5 céntimos el kilovatio hora. Y solamente nos quedan, por eso muchas veces habréis oído quizá que tenemos la electricidad más cara de Europa. Es algo que se dice digamos, muy habitualmente, ¿no? En realidad no. Teniendo en cuenta todos los impuestos y otros peajes que se pagan en la factura eléctrica, tenemos una electricidad en el primer semestre de 2015, que es el último dato homogeneizado que nos proporciona Eurostat, estamos el 1, 2, 3, 4, el quinto. Somos la quinta electricidad más cara de Europa, porque tenemos por delante dos países que han apostado claramente por el nuevo modelo energético, que son Dinamarca y Alemania, Deutschland. Luego tenemos Italia, luego tenemos Irlanda y por fin estamos nosotros. Lo normal es que Irlanda tenga la electricidad más cara porque los sistemas insulares son más caros de mantener. Por eso es más cara la electricidad y el resto de consumidores de la península tenemos que subvencionar la electricidad en Baleares y en Canarias, porque no puedes montar una gran central que provea de toda la electricidad a una isla concreta, porque si esa gran central se para, no tienes electricidad. Entonces los sistemas insulares lo que suelen es tener muchas centrales pequeñitas menos eficientes y muchas de ellas que utilizan el fuel para producir electricidad. Por eso en las islas suele ser más caro y en España no es una isla, tendría que ser más barato, pero como veis el precio es muy significativo. Vale, ¿veis lo que os decía antes? Esta es la representación gráfica que no veíamos bien antes. En la parte marrón, que en realidad es marrón porque está detrás del azul, lo que recogemos es el balance energético y por otro lado está el balance comercial. Y como veis, desde mediados de 2011 ya hemos conseguido que el resto de rubros de la balanza comercial, el resto de cosas que compramos y vendemos, haya bajado lo suficiente como para que, en caso de que no hubiera déficit de la balanza energética, tuviéramos superávit comercial. Esto es lo que no veíamos antes y ahora lo vemos. Nos mantenemos en 40.000 en 2013, ya os digo que ahora estamos en el entorno de los 30.000 gracias al abaratamiento del coste de los combustibles fósiles, ¿vale? Bien, pero esto no es lo que estábamos viendo ahora, sino que lo que estábamos viendo era esto. Vale. Aquí, con el límite en 2013, que son los datos que tenía disponibles cómodamente, vemos la evolución de los precios en en la media de la Unión Europea y luego en 3 grandes países que nos pueden servir de comparación. Cómo han evolucionado, insisto, tomando como referencia los datos homogéneos que elabora Eurostat, pues tenemos Alemania, que ha subido significativamente desde el entorno de los 17 hasta los casi 30, hasta los 29, pero el crecimiento más abultado en términos relativos, como podéis ver, y con gran diferencia a la evolución que ha seguido Francia, es la que presenta España.
España ha pasado en 2003 de tener un precio medio por kilovatio hora del entorno de los 10 a tener uno del entorno de los 22. O sea que en 10 años se ha multiplicado por 2 el precio de la electricidad en nuestro país. Mientras que la media europea, pues la evolución ha sido digamos, menos acusada. Y Francia, digamos, es el ejemplo que se suele poner. Francia, ya sabéis que lo que tiene es un sector eléctrico muy dependiente de la nuclear poderosísima y terriblemente subvencionada, centrales nucleares que ya están amortizadas y que pueden vender su electricidad a un precio competitivo respecto a otras. Pero no es porque sea un precio competitivo, no porque la energía nuclear sea competitiva, sino porque lo es si está profundamente subvencionada, como fue el caso en su momento, ¿vale? Bien. Y esto, habréis oído hablar de ello, el famoso déficit de tarifa del sector eléctrico. A pesar de que los precios casi se han multiplicado por 2, se han multiplicado por 2 desde 2003 a 2013, el sistema eléctrico tiene un déficit de tarifa. Es decir, que con todo lo que nos cobran a los consumidores y a las consumidoras masivamente con precios que se han incrementado en la magnitud que habéis visto, con todo y con eso no se cubren los costes los llamados costes regulados del sistema. De tal manera que a las compañías eléctricas se les ha estado reconociendo durante todos estos años, afortunadamente eso ya no sucede así, aunque veremos cómo se ha conseguido, les estamos reconociendo unos ingresos adicionales a los que pagamos en la factura de luz, se les reconocen más ingresos todavía. Como diciendo, no, es que lo que os cuesta de verdad producir, distribuir y entregar la electricidad es más de lo que están pagando los consumidores a pesar de que se haya duplicado. Y dices tú, pero es imposible, ¿cómo puede ser eso? Pues es. Y no solamente no se les reconoce, sino que encima se les ha habilitado un mecanismo por el cual esa deuda que tenemos con las compañías eléctricas, en vez de que estén todavía esperando cobrarlo, no, lo que se hace es que se convierte en títulos, se tituliza, ¿vale? Se convierte en papelitos y esos papelitos se colocan a fondos de inversión, a fondos de pensiones, a otros bancos que compran, de tal manera que el dinero ya está en el bolsillo de las grandes compañías eléctricas, ese que no han cobrado todavía de los consumidores, porque se ha quedado esa deuda los vehículos financieros tradicionales, ¿vale? ¿Y por qué han comprado esa deuda los vehículos tradicionales? Porque, a diferencia de lo que sucede con cualquier otro sector de la economía, el Estado ha ido a las eléctricas y avala con la garantía del Estado la deuda. Tiene la misma garantía de devolución esa deuda que la deuda que emite el Estado en forma de obligaciones y bonos, ¿vale? Vale. Esto es, y ya me voy acercando al final, que es lo que estáis esperando, lo sé. Esto es el esquema del sistema eléctrico de un país como el nuestro. Hay 4 grandes roles o actividades vinculadas a la producción y al hecho de que tengamos electricidad en nuestras casas. Hay una de generación, luego hay transporte, distribución y comercialización. Las 2 únicas que están liberalizadas en estos momentos, desde hace años, desde finales del siglo pasado, son generación y comercialización. En cualquier momento, cualquiera puede montar una central de generación eléctrica con la tecnología que quiera y participar en el mercado libremente, ¿vale? Todas estas pequeñas plantas fotovoltaicas y grandes plantas fotovoltaicas, por ejemplo, pues se construyeron y participan y están vertiendo electricidad. Ahora mismo hay muchos proyectos de grandes huertos solares que están esperando a obtener las autorizaciones pertinentes para empezar a construirse y empezar a verter electricidad de forma libre, porque, insisto, en generación cualquiera es libre para montar una planta. Y en comercialización también. Hablaremos luego de qué cosas hay que hacer
para salirse del yugo de las grandes compañías eléctricas, y una de las cosas que se puede hacer es cambiar de comercializadora. Hay muchas comercializadoras. En la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hay un listado de todas las comercializadoras disponibles a las cuales le podemos comprar la electricidad y nos llega la factura, en vez de Iberdrola o Endesa, nos llega de otra comercializadora que puede tener otros criterios distintos que nos interesen quizá más. Y lo único que no está liberalizado es el transporte y la distribución. El transporte en alta tensión, como veis, hemos escogido bien la imagen porque son esas torres de alta tensión que veis por las carreteras, están en manos, como veis también abajo, de Red Eléctrica de España. ¿Vale? Luego hablaremos de Red Eléctrica de España. Y luego la distribución, con ese mapa que veis de colores, que se ve muy poco y muy mal, responde al reparto histórico de las grandes compañías eléctricas de nuestro país de la distribución, que va desde las estaciones, las subestaciones de transformación de alta en media en baja a los hogares. Lo que va desde a donde llevan las torres de alta tensión, llega una subestación, hasta vuestras casas. De eso se ocupa Endesa o Iberdrola o Gas Natural o E.ON, dependiendo de, y alguna más, EDP, dependiendo del lugar donde esté vuestro domicilio, las distribuidoras, ¿vale? Bien, esta parte me gusta. Bien, estos son los resultados de UNESA. ¿Qué es UNESA? UNESA es la patronal eléctrica y solamente agrupa a 5 grandes compañías, de las cuales una es Viesgo, que antes era E.ON, otra es EDP, que es pequeñita. Bueno, eso lo corregís, luego lo editáis en el vídeo para que no aparezca mi imprecisión. Pero las grandes, verdaderamente las que mandan, las que cortan el bacalao, son esas 3 que no voy a volver a nombrar porque insisto en que se va a interpretar como publicidad. Bien, quiero que veáis, lo que está reflejando es la comparación entre el beneficio antes de impuestos declarados por esas compañías, que son, claro, son empresas que cotizan en bolsa, por lo tanto sus datos son oficiales, están superauditados, etc. Beneficios antes de impuestos y la cifra de negocios. Y que veáis qué es lo que ha pasado en los años de la profundísima crisis que ha vivido este país. En el año 2006 estaban 30, 2007 es el 29% de ese ratio, beneficios entre cifra de negocios. O sea que de la facturación, como en este teatro facturamos 100.000 euros, 200.000, yo creo. Bueno, yo era el tesorero, tendría que saberlo, pero 200.000. Imaginaos que el 30% de 200.000 euros que factura fueran beneficios, después de haberlo pagado todo, incluso la amortización de los equipos. Tú has construido una central nuclear que va a durar 40 años y declara la 40ª parte, una entre 40, del coste de esa central nuclear de cuando la construí. Meto ese gasto, meto el personal, meto mantenimiento, meto todo, los gastos financieros, todo, y me queda un 30% limpio. De los 200.000 que facturáramos en el teatro, que tuviéramos 60.000 euros limpios de ingresos. ¿Vale? Eso es un poco lo que refleja. Y no en cualquier año, no en los años del boom, sino en los años de la crisis, en el que muchos bancos tuvieron que ser rescatados, todas las inmobiliarias y constructoras de este país quebraron, todas. Las compañías eléctricas de nuestro país, no. Y no es solamente que podría argumentarse, no, pero es por los beneficios que obtienen fuera. No, considerando solamente los beneficios que ellos están obligados, y así lo declaran en todas sus memorias anuales. ¿Cuál es el porcentaje de los ingresos y de los beneficios que obtienen en nuestro país? Suele meter también a Portugal, pero Portugal no estaba mucho mejor en los años de la crisis. También obtienen beneficios y beneficios abusivos. No tienen pérdidas. No pierden dinero en los años de la crisis, cuando se desploma el consumo, cuando han realizado inversiones absolutamente irracionales que tendrían que estar comiéndose con patatas en forma de centrales de ciclo combinado, lo mismo que las inmobiliarias o las constructoras y las inmobiliarias compraron terrenos
irracionalmente las empresas eléctricas construyeron centrales que desde entonces están paradas o que producen el 8% del tiempo. Y con todo y con eso siguen teniendo beneficios del 24, del 30, del 27. No pasa nada. Pero aún queda lo mejor. ¿Estáis preparados y preparadas, no? 1, 2 y 3. Red Eléctrica de España. Recordáis que teníamos déficit de tarifa, o sea que no se recauda lo suficiente de los consumidores para pagar todos los costes que tiene el sistema eléctrico. Y entonces nos encontramos con Red Eléctrica de España, que es un monopolio natural. No hay ninguna otra empresa que se ocupe del transporte. Sus ingresos no se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda, no es el mercado el que determina sus ingresos. Quien determina sus ingresos es el BOE. Todos los años, la orden de peajes que publica el Ministerio de Industria establece qué es lo que tiene que cobrar por los servicios que presta Red Eléctrica de España. Vale, bien. En 2006 estábamos, fijaos, estamos hablando de los momentos del boom. 2003, 2004, 2005, 2006. Llega al 32, 29%, lo que representan los beneficios respecto a la facturación. Recordad el Teatro del Barrio, de los 200.000 euros que ingresa trabajosamente con todas sus actividades, que le quedaran limpios 60.000 euros. Vale, bueno, lo que sí que cabría esperar es que, llegada la crisis económica, se desplomaran terriblemente sus ingresos y sus beneficios cayeran. Como tiene, digamos, ha ganado tanto dinero en años anteriores, tampoco va a poner en riesgo la empresa. No va a poner en riesgo, jolín, porque tiene reservas acumuladas de beneficios históricos. Por lo tanto, lo que cabría esperar es que el desplome de sus beneficios en los años de la crisis los asumiera sin demasiado problema, a la espera de que otra vez remontaran los ingresos una vez superada la crisis. Pero en vez de eso nos encontramos con que el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Industria, le proporciona ingresos de tal manera que en el año 2008 está en el 2007 en el 35,1, en el 2008 en el 36,9, en el 2010 en el 38,4, en el 2011 el 40,1, en el 2012 el 41,8, que es donde está, bueno, no, yo qué sé, bueno, 2011, me da igual. O sea, en 2011, vamos a detenernos un momento, ingresa 100 y 42 son beneficios limpios. Para hacer. Cuando miras la memoria de Red Eléctrica de España y ves que uno de los datos que aparece en su memoria anual es la evolución de la cotización de la acción de Red Eléctrica de España en la bolsa española en comparación con cómo ha evolucionado el IBEX o cómo ha evolucionado el resto de eléctricas, efectivamente lo que presenta es que su cotización es tremenda, no deja de crecer. No sé si es JP Morgan o otros bancos, digamos que creo que el 20% del capital de Red Eléctrica está en manos del Estado, ¿vale? De la SEPI, del Estado español. Pero el 80% está en manos de accionistas, están en el mercado. Y los grandes accionistas son los grandes fondos de inversión, los grandes bancos de inversión de este mundo, de este planeta. Como diciendo, claro, es que es el mejor negocio del mundo. Gana 40 de cada 100, limpios. Dices tú, están de coña. Pero no estamos hablando de déficit de tarifa y no se trata de una empresa cuyos ingresos los establece el Ministerio de Industria todos los años. No puede ser que en el año 2007 les dijeran, oye, mira, que en vez de ingresar 1.100 millones, lo que voy a darte son 700 millones. Porque tenemos que luchar contra el déficit de tarifa, porque el déficit de tarifa es lo que ha hecho que haya que subir el precio de la electricidad a la gente esa que tiene pobreza energética. Entonces, ¿qué te parece si en este año nos apretamos el cinturón de verdad y si necesitas estrictamente 600 millones para cubrir tus gastos, te voy a dar 600? Porque lo que tú cobras lo determino yo en el BOE. Depende de mí, no depende del mercado, de que te doy 600 y los otros 400 los utilizo para luchar contra la pobreza energética. No solamente es eso, sino que le están dando cada año que pasa más. Tengo los datos de 2013 y 2014, y en 2013 es el 41,7 y en el 2014 el 46,2. Es indigno.
es de los escándalos menos escandalosos. Cuando luego miras cuáles son las últimas incorporaciones al Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, por favor, buscad la noticia en Google o en cualquier otro buscador y echar unas risas. Vamos a ver quiénes son los últimos que han entrado en el Consejo de Administración. Y ves ya el cierre del círculo completo del escándalo y de la ignominia. Bien. ¿Qué pasa aquí? Para luchar contra el déficit de tarifa, que ha sido el santo y seña del gobierno del Partido Popular, o sea, el auténtico problema que tenía el sistema eléctrico español era que había un déficit de tarifa, había un agujero de 3.000, 4.000, 5.000 millones todos los años que no se cubrían con los ingresos que se recaudaban. Había que meter el cuchillo y cortar. Bien, ¿dónde han metido verdaderamente el cuchillo de resultas de las reformas que ha hecho el Partido Popular? Fundamentalmente en las primas que han recibido y todavía reciben muy mermadas los titulares de centrales, de instalaciones renovables, aquellas que necesitaban inicialmente un apoyo financiero para ser viables económicamente. Cuando un panel fotovoltaico valía 800 euros, o te daban algún apoyo o no te interesaba, no podías competir en plano de igualdad con las tecnologías consolidadas, necesitabas algún tipo de apoyo económico y lo hubo. Ahora mismo, no sé si sabéis que ese panel que valía 800 ahora vale 100. En unos añitos se ha dividido por 8 el precio de lo que costaba un panel fotovoltaico, en buena medida gracias al impulso, al apoyo inicial que se le dio a esas tecnologías. Bueno, pues fundamentalmente a los que tenían centrales de estas de producir electricidad con renovables les meten un hachazo de 1.750. A la distribución le quitan 335. Distribución que son Endesa, Iberdrola. Distribución es lo de llevar desde la subestación hasta nuestras casas. Y al transporte, a Red Eléctrica de España, en el año 2014 les dan 22 más. Claro, pobres. No tenían suficiente con un 40%, les damos que tengan un beneficio del 43 o 44%. Eso es lo que aprueba y claro, no se levanta. Cuando hablamos de los escándalos de corrupción descomunales que hay, la magnitud en términos de millones de euros es insignificante en comparación con lo que pasa con algo muy concreto que está localizado en una empresa que se llama Red Eléctrica de España. En términos monetarios hay mucho más agujero probablemente que en el ERE o en los ERES o que lo que pasa en Valencia o lo de los sinvergüenzas estos que cuentan billetes. Eso, claro, y está en las portadas de los periódicos. Y en ninguna portada de los periódicos está el hecho de que Red Eléctrica de España gana un 40% de lo que factura. Y por último, otra de las cosas que hizo este gobierno era, vamos a ver, cómo la gente, al darse cuenta de que no puede pagar la luz, lo que está haciendo es intentar ahorrar consumiendo menos. Eso trae como consecuencia que las compañías eléctricas cobran menos, ¿entendéis, no? Si la gente consume menos electricidad, pues las compañías eléctricas ingresan menos. Entonces el gobierno dice, no te preocupes porque lo único importante aquí es que el señor Sánchez Galán, que es el primer ejecutivo de Iberdrola, gane 40.000 euros al día o 35.000 euros al día. Eso es lo verdaderamente importante para que las cosas de verdad no se vayan de mano y funcionen como deben funcionar, como siempre han funcionado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la estructura de la factura de la luz, que tiene dos componentes, uno es el término fijo de potencia y otro es el término variable de consumo o de energía, vamos a cambiar la estructura, de tal manera que vamos a multiplicar por 2 lo que cada uno y cada una pagamos por el kilovatio contratado en nuestra casa. O sea, tenemos contratados 3 kilovatios o 5 kilovatios. ¿Qué quiere decir eso? Que simultáneamente puedo consumir 5 kilovatios o 3 kilovatios porque tengo el horno, la secadora y el aire acondicionado. ¿Vale? Y eso es lo que más o menos consumo de punta, lo máximo que puedo consumir, de tal manera que si consumo más, saltan el diferencial. ¿Os suena, no? Saltan los plomos. Bien, pues yo contrato 5 y entonces la compañía me garantiza que como mínimo me tiene que proporcionar siempre, si yo lo quiero, 5. Y si tengo contratado 3, 3. Y si pongo aparatos que suman 4, salta. ¿Vale?
Entonces, y el otro, el término de energía es en función de que consuma más o menos kilovatios hora, pago más o menos. ¿He consumido 1.500 kilovatios hora? Pues pago una cantidad. Si consumo la mitad, pago la mitad. Entonces, ¿qué hace este gobierno para defender los intereses de quien manda? Cambiar la estructura. Como veis, el término de potencia en julio de 2013 era de 22 euros el kilovatio. Si tenías 5, multiplicabas 22 por 5 y eso es lo que pagabas 100 aproximadamente masiva, 100 euros al año solamente de tener el derecho a consumir electricidad, el término fijo. Y luego estaba el término de energía, que es cada vez que consumías un kilovatio hora, pagas 14 céntimos por ese kilovatio hora. Llega agosto de 2013, en esta reforma eléctrica en defensa de los poderosos, y el término de potencia pasa a ser de 35. Y en febrero de 2014 lo incrementan aún más y se va a 42. ¿Veis que es justo el doble comparando julio de 2013 con febrero de 2014? El término de potencia son 21,89 y el término de potencia en febrero de 2014 ya son 42, un poquito menos del doble. Y eso sí, bajan un poco el término de energía. Es con eso que nos están diciendo. Mira, que si tú ahorras, porque pones menos aparatos, porque apagas, pones iluminación más eficiente, si tienes un electrodoméstico que te compras A++ en vez de B, me va a dar igual. De lo que pagabas a lo que pagas después de ser más eficiente va a ser lo mismo. Y ten por seguro que si sigues portándote mal y siendo eficiente y por lo tanto responsable, rebajando los consumos y rebajando las emisiones, es decir, siendo responsable en nuestros consumos, me va a dar igual, porque lo que haré será ponerte el término de potencia en 57 o en 62 o en lo que sea necesario. En lo que de verdad no me toques las narices, un poco es lo que están diciendo. Que estás reduciendo el consumo, te lo voy a subir. Hay mucha gente que lo que está haciendo es reducir la potencia contratada. No sé si os suena, tenía 5, pero me han hecho una pequeña auditoría y me doy cuenta de que con tener 4 pues, o 3,8 pues no salta ninguno de los diferenciales en ningún momento. Entonces lo bajo. Entonces, claro, las compañías, eso fue lo que obligó. Las compañías le dijeron al ministro de Industria, oye, que la gente se está bajando el término de potencia de forma masiva. No te preocupes, de 22 lo ponemos en 44 o de 21 lo ponemos en 42. ¿Que de verdad vuelves a tener problemas? Dímelo. Que de 42 siempre se puede subir a 80. Y si tienes un kilovatio contratado, te lo pongo a 100. Que va a ser lo mismo que cuando tenías 5 antes. Tenías 5 y pagabas 21, ahora te pongo 1, 100. Y no me toquen más las narices, que te pongo 1000. ¿Vale? Que esto va en serio. Que no es que tú puedas hacer nada para reducirte tus gastos, porque reducir tus gastos conspira contra los ingresos de determinadas compañías. Y de verdad, poniéndolo en la balanza, tus problemas económicos, la pobreza energética, las dificultades por las que pasamos muchas, me da igual. Lo que no puede ponerse en riesgo es que los grandes campeones nacionales que compran empresas en Latinoamérica y que de verdad van diciendo cómo hay que hacer las cosas y que te miran por encima del hombro, esos grandes campeones nacionales, las grandes multinacionales españolas, no pueden poner en riesgo su estructura financiera. Ya nos ocupamos de que no se preocupen. Les damos el soporte financiero para que no sufran y puedan competir. Ya está. Pero no está. Porque ahora toca hablar de la soberanía. Hemos visto por qué la auténtica soberanía, la importante, consiste en hacer en 5 años que el balance de las 3 grandes compañías eléctricas de nuestro país se reduzca a la mitad, que el valor de sus activos se reduzca a la mitad, que la cotización de sus acciones en bolsa se reduzca a la mitad o por debajo. Eso es de verdad lo que deberíamos plantearnos como objetivo, porque mientras que esas grandes compañías estén controlando de la manera en que controlan el sector energético eléctrico de nuestro país y por lo tanto nuestras vidas, no vamos a ser mínimamente soberanos. Vamos a depender de ellos. Daos cuenta de que si es necesario nos multiplican por 2 y si es necesario por 3 el término de energía y si es necesario, y ahora voy a contar la última de las barrabasadas de este gobierno al
al servicio de las grandes eléctricas, realizara las reformas normativas necesarias para mantener el statu quo, la última barra basada. Os sonará porque afortunadamente, no sé ni cómo, han permitido que determinados medios de comunicación hablen de ello de vez en cuando, que es el famoso impuesto al sol. Que el impuesto al sol es algo tan delirante como lo que sigue. Ha llegado un momento en el que, como consecuencia del abaratamiento del coste de los paneles, un panel fotovoltaico costaba 800 y ahora vale 100, tiene todo el sentido económico del mundo que cada uno y cada una de nosotras pongamos una pequeña instalación de generación eléctrica renovable encima del tejado de nuestras casas y produzcamos electricidad con paneles. Una parte de esa electricidad la consumiremos y otra parte la volcaremos a la red. La que no, si estamos por la mañana fuera de casa y el panel está produciendo, pues eso se volcaría a la red y se utilizaría la red como derivación de esa electricidad sobrante. En todos los países del mundo, con ligeras diferencias, se ha habilitado una normativa que no es que fomente, sino que le da un trato justo a ese tipo de instalaciones. ¿En qué consiste? Yo la electricidad que produce mi panel y consumo instantáneamente, pues la consumo instantáneamente. Está encima de mi tejado, se conecta a mi línea interna y yo tengo el ordenador o la lavadora enchufadas y consumo electricidad. Sigamos. La electricidad que no consumo instantáneamente porque no estoy en casa o no estoy consumiendo tanta como se produce, se vuelca a la red. Hay un contador que mide la electricidad producida y eso me da derecho por la tarde o por la noche a consumir electricidad. ¿Gratis? Pues hay países en los que se establece como gratis. Es el balance neto absoluto. Yo te he entregado electricidad y a cambio tengo derecho a recibir electricidad de la red. Pero tampoco estaría justificado ni es necesario que sea gratis. Lo normal es que, ya que estoy utilizando la red como batería, y la red existe y me da ese servicio, cuando luego consumo por la noche, pago algo por la electricidad. ¿Cuánto? Pues está por determinar cuál es el servicio que me presta la red y, por lo tanto, en cuánto tengo que retribuir a la red por darme ese servicio de hacerme de backup, de batería grande, que en realidad no es nada más que lo que yo consumo, lo que yo no consumo, lo va a consumir el vecino de al lado, ¿vale? Pues tampoco es que me haga de batería, no es que se esté acumulando en ningún sitio, sino que se consume instantáneamente en otro sitio. Vale, pues lo normal sería un sistema de autoconsumo con balance neto, es que la electricidad que compro por la noche, en vez de comprarla a 12 céntimos, pues la compro a 6. ¿Me entendéis? Porque a cambio he entregado gratuitamente electricidad de mi sistema fotovoltaico. Muy bien, eso sería lo que tendría que haberse aprobado en nuestro país. En vez de eso, después de 2 años de agonía en la que no se terminaba de aprobar el Real Decreto y por lo tanto nadie montó una instalación de autoconsumo porque no sabían cuál era el régimen económico que iba a regir, un mes antes de las elecciones del 25 de diciembre o 2 meses antes, ya por fin el secretario de Estado de Energía y el ministro de Industria aprobaron un Real Decreto, que no existe en ninguna parte del mundo porque, a ver, tú tienes una instalación pequeña. No, una instalación, vamos a decir, una instalación mediana, que es donde más escandaloso resulta. Y lo que te dicen es que tú puedes vender la electricidad que te sobra, ¿vale? Pero la puedes vender al mismo precio al que lo vende una central nuclear, que para poder entregarte la electricidad a ti tiene que transportarla desde muy lejos hasta llegar a tu casa. Y además que en ese transporte se pierde de media un 8-12% de la electricidad en el transporte y en subir y bajar la tensión. Pues todos los excedentes que tú vendes los vendes al mismo precio al que puede vender cualquier central, a pesar de que según estás tú entregando esa electricidad se consume en la casa del vecino sin necesidad de más cable, sin una gran red, no se necesita nada más que ese pequeño cable que te llega hasta la casa del vecino. Pero lo peor es que te dicen, mira, igual ya lo sabéis, estoy dándole un dramatismo que no procede. Pero lo que te dicen es que, mira, por la electricidad que tú consumes instantáneamente de tus paneles encima de tu techo, que vuelca a tu línea interna de tu casa, me vas a poner un contador a la salida de los paneles y me vas a pagar un peaje por la electricidad
que te estás haciendo tú mismo, ¿vale? Me vas a pagar un peaje. ¿Por qué? Pues porque tienes que compensar al resto del sistema por los momentos en los que no haya sol y tengas que tirar de la red. Y dices tú, no, pero si eso no hay ningún problema. Oiga, mire, que yo cuando tenga que tirar de la red voy a pagar lo que usted me diga. De verdad, si yo entiendo que la red cuesta lo que cuesta y yo estoy dispuesto a pagar lo que usted me diga. No, no, porque claro, eso es una trampa para el señor Sánchez Galán. Lo que está diciendo, claro, porque si mucha gente monta instalaciones de autoconsumo en su casa, cada vez se comprará menos electricidad al sistema, compuesto por esas grandes compañías eléctricas. Y como consecuencia de eso, tengo que repartir los costes que tiene ese sistema entre un número menor de kilovatios hora. Por consiguiente, a lo que me aboca es a incrementar el precio. Digo, a las grandes eléctricas me aboca a incrementar el precio para cubrir todos mis costes. Pero claro, si sube el precio de la electricidad que obtengo de la red, tengo todavía más incentivos a montar una instalación de autoconsumo en mi casa. ¿Entendéis? Si ahora mismo estoy pagando 12 céntimos el kilovatio hora, pero gracias a que se empiezan a generalizar las instalaciones de autoconsumo, la electricidad a la que me venden las compañías eléctricas en vez de 12 es 15, pues habrá más gente que dirá, me salen los números de poner mi propia instalación de autoconsumo. Pero si como consecuencia de eso baja todavía más el consumo de electricidad que le compramos a las grandes eléctricas, en vez de 15 es 18, y en vez de 18 es 20. Es lo que se conoce como la espiral de la muerte. Las eléctricas, en esas reglas del juego completamente justas, dejando el mercado funcionar, sin, oiga, mire, que yo cuando le necesite le pago lo que usted me pide. Eso es lo que le estamos diciendo. No me cobre usted por la electricidad que me produzco yo y que me consumo yo. No me meta usted un contador ahí y fisgonee a ver qué me estoy autoproduciendo. Por eso se ponen ejemplos para explicar el impuesto. Se han generalizado ejemplos que igual ya os suenan y entonces os aburren mucho, pero los voy a contar por si acaso alguna no lo ha escuchado, que es que tú tengas tu propio huerto en tu casa, plantando tomates, trabajosamente, o no trabajosamente porque te relaja del estrés y entonces tienes tus tomates. Y cuando ya por fin recolectas los tomates, tienes que recogerlos y cuando tú pretendías llevártelo a la cocina para hacerte una ensalada, te recuerdan, no, te vas a pasar por la tienda de la esquina, te pones en manos del cajero, entregas tus tomates, que los pese y que te cobre una pequeña cantidad de dinero. Y dices, pero son mis tomates de mi huerto. Ya, pero tenemos que hacer que esa tienda esté ahí y la única manera de conseguir que la tienda esté ahí es que tú le compenses por el hecho de dejar de comprarle tomates porque... Claro, mucho morro, ¿no? Si te haces tus propios tomates, dejas de comprar y entonces sube el precio de los tomates que se venden y no, entonces mejor me pasas por aquí, me pagas unos pequeños centimillos y ya sí te llevas tus tomates a tu casa y te montas. Porque hay un respaldo que es una tienda que tiene que existir, ¿vale? Existir con esos beneficios que veíamos, claro. Tiene que existir con esos beneficios, es lo mínimo. Entonces, eso... Y otras muchas barrabasadas más, como por ejemplo que la regulación dice que las condiciones económicas que se pactan aquí pueden variar arbitrariamente cada 6 años. Una persona que se monta una instalación fotovoltaica que tiene una vida útil de 25 o 30 años, no le puedes decir que dentro de 6 años a lo mejor te cambio esto radicalmente y te doblo. Lo que era una actividad razonable se convierte en un negocio terrorífico, un mal negocio. Has perdido el dinero porque es mejor comprar la electricidad a la compañía eléctrica. Bien, entonces, digamos que tenemos una oportunidad, ¿vale? Y ya con esto termino porque viene el concierto. ¡Qué horror! ¿Cómo me enrollo? Vale. Decía que tenemos una oportunidad que consiste en que cambiemos la normativa de autoconsumo, es decir, que haya ya sabéis que, no sé si lo sabéis, pero todos los partidos políticos de la oposición, incluyendo Ciudadanos, se han comprometido con la plataforma por un nuevo modelo energético, en caso de que tengan responsabilidades de gobierno, a derogar la ley del sector eléctrico, que tiene un montón de barbaridades para defender el statu quo, a derogar el Real Decreto de Autoconsumo y aprobar un Real Decreto de Autoconsumo equivalente al de otros países de Europa.
lo que ha hecho las eléctricas con esta última, digamos, con la presión al Ministerio de Industria de aplazar 2 años la aprobación del Real Decreto y luego aprobarlo con el impuesto al sol, es simplemente ganar tiempo, porque tienen un montón de centrales, saben que se les ha acabado el chollo. Porque la revolución energética ya está aquí y está de manos de pequeñas instalaciones de autoconsumo, de instalaciones un poquito más grandes de control ciudadano, de sistemas de respaldo que nos permitan, tanto sistemas de batería como sistemas de generación eléctrica con biomasa o de acumulación de electricidad en sistemas hidroeléctricos de bombeo. Esto, que haya 2 presas, una más alta que otra, y cuando hay electricidad renovable que no se puede consumir instantáneamente, se utilice esa energía para subir a la posición inmediatamente superior a la presa inmediatamente superior. Que se necesita electricidad en otro momento, se suelta, cuando haya exceso de eólica o de fotovoltaica se sube, y con eso se juega para intentar, para gestionar una electricidad que efectivamente no es tan gestionable como quemar gas, la que procede del viento y del sol. Pero si recuperamos el control sobre esos sistemas de bombeo, si la legislación se aprueba de tal manera que de verdad las reglas del juego sean iguales para todos y no estén definidas para proteger el statu quo de las grandes compañías eléctricas, dentro de 5 años el valor de las acciones de Iberdrola estaría en la mitad. Y claro que va a intentar vender paneles también y va a hacer instalaciones, pero no es lo mismo que haga instalaciones a un precio muy competitivo, en el que va a tener que competir con otros muchos instaladores, en el que va a ganar poco dinero, que vender electricidad y distribuir electricidad con rendimientos, con beneficios respecto a facturación del 30%. Entonces, tenemos a nuestro alcance cambiar el modelo energético de forma radical, hacer desaparecer o convertir en agentes mucho menos influyentes y mucho menos poderosos a las grandes compañías eléctricas con solo un cambio normativo relativamente sencillo. A los precios a los que ahora mismo cuesta una instalación fotovoltaica, se recupera con una normativa de autoconsumo con balance neto la inversión en 7 años. Una instalación que dura 25 años, que puede durar 30 años, lo que te ha costado hacerla se recupera en 7. Es decir, es que no es que vaya a haber instalaciones de autoconsumo en cuanto que se cambie la norma. Es que lo absurdo es que haya un tejado sin instalaciones de fotovoltaica. Todo el mundo va a tenerlo y va a ser un problema gestionar esa electricidad distribuida. O sea, que va a haber que gestionar eso porque todo el mundo va a ser el primero. Yo quiero. Y sobre todo, si como consecuencia de que todo el mundo ponga instalaciones de autoconsumo, empieza a subir el precio al que te cobran las compañías eléctricas su electricidad. Es que va a ser, lo que decíamos antes, la espiral de la muerte. Desaparecen. ¿Qué se puede hacer entre tanto? Pues lo he dicho más veces desde esta mesa. Lo primero que se puede hacer es apoyar a la plataforma por un nuevo modelo energético y unirse a los que estamos defendiendo el cambio del sector energético, porque si cambiamos el sector energético, otros muchos sectores pueden ir detrás, y es en el que lo tenemos más fácil porque los números salen hoy y no hay competencia posible entre la forma de producir de forma centralizada que tienen las grandes eléctricas y el precio de la electricidad producida de forma distribuida en manos de los ciudadanos. Es mucho más competitivo la segunda de las opciones, por lo tanto es el lugar donde de verdad se plantea la batalla definitiva contra el statu quo del capitalismo depredador, unirse a la plataforma. Y otra cosa que se puede hacer es cambiar de comercializadora, ¿vale? Hay comercializadoras que son cooperativas sin ánimo de lucro, en el que el origen de su energía es 100% renovable acreditado y que el precio de la electricidad no es más caro. Os mostraba antes el ejemplo de Som Energia, que como veis pues cobra menos por el término de potencia y cobra un poquito más por el término de energía. Al final, yo que llevo muchos años con Som Energia y lo comparo con la tarifa de último recurso, vamos, el precio voluntario del pequeño consumidor, la electricidad no es más cara, no pago más por la electricidad. ¿Qué más se puede hacer? Hacer una auditoría en vuestras casas. Cuesta 200, 300 euros y recuperáis la inversión en 1 año o 2 años. Es la mejor inversión que podéis hacer. Y luego plantearos ya hacer un estudio de si se pueden montar renovables fotovoltaica encima de vuestro tejado, hacer el preestudio,
os cuesta muy poco y ya lo tenéis avanzado para cuando haya que hacerlo, o bien participad en las muchas iniciativas que hay para producir electricidad renovable de forma colectiva. Que los números salen, es una inversión rentable y estás utilizando tu dinero de acuerdo con tus ideas en vez de tener tu dinero en un banco que puede ser que acabe finalmente financiando una industria armamentística o incluso prestando dinero al fracking para que luego resulte un préstamo fallido. O sea que mejor colocarlo en lugares donde sabes para qué se está utilizando tu dinero. Y yo creo que ya. Así que si tenéis alguna pregunta, es el momento. Ita, ¿cómo se puede aplicar la desobediencia civil a esto? Es decir, si quiero hacer una instalación doméstica en una vivienda con placas solares y no tengo muchos escrúpulos en saltarme la legislación, ¿existen métodos físicos o es totalmente imposible? Tú puedes hacer una instalación fotovoltaica ahora mismo, ¿vale? Hay muchas instalaciones montadas y lo único es que ahora mismo ya en marzo de 2016 acaba el periodo transitorio que habilitó el Real Decreto de octubre de 2015 para adaptarse a la legislación. No sé si septiembre o octubre, eran 6 meses para adaptarse a la legislación. Ahora es cuando ya todos los que tienen instalaciones de autoconsumo tienen obligación de poner un contador, de inscribirse en un registro, es decir, un montón de burocracia que hace que se desincentive. Pero habrá gente que no lo haga. ¿Por qué? Porque en principio como he dicho antes, todos los partidos de la oposición se habían comprometido a derogar este Real Decreto que incluye esas condiciones absolutamente abusivas e inaceptables. Entonces, ha sucedido que no tenemos un gobierno constituido y entonces pues no ha habido oportunidad de derogar el Real Decreto, pero todos los partidos, menos el Partido Popular, están a favor de derogar ese Real Decreto. Entonces habrá gente que no lo haga. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, yo la monto y confío en que entre tanto llegue, porque es de los primeros compromisos que tienen todos los partidos, el PSOE, Podemos, pero también incluso Ciudadanos, vamos, no quiere este Real Decreto ni en pintura, que se derogue el Real Decreto. Entonces, van a pasar unos meses, si las compañías eléctricas detectan que tú tienes autoconsumo, y es fácil de detectar, si tienen un contador, lo que van a ver es que los días de sol tú consumes menos que los días nublados. Entonces, te pueden mandar a la inspección. La ley del sector eléctrico aprobada en diciembre de 2013 consideran que tener una instalación de autoconsumo no regularizada, no legalizada, se considera una falta muy grave, que puede ser sancionada con hasta 60 millones de euros. Entonces, claro, al mismo nivel de magnitud de gravedad que una central nuclear se le vayan cositas de forma dolosa o culposa. O sea, tener una plaquita, digamos que es muy grave, es una falta muy grave, como no me sale, de nuclear, una fuga nuclear y tener un panel. O sea que es un poco exagerado, pero digamos digamos un poco solo, cuando cuantifican la magnitud de la sanción está entre 6 y 60 millones por tener un panel no legalizado. O sea que te expones a que te quiten los 60 millones que tienes de tu patrimonio. Yo solo quería preguntar, en el supuesto de que se reduzcan los combustibles fósiles, que, por ejemplo en nuestra nación, ¿cómo le afecta eso a los ingresos del Estado? Puesto que la mitad son impuestos, ¿de dónde saca esos impuestos? Que yo pienso que una de las... Claro. Ahora mismo también realmente salen los números. Si te compras un coche eléctrico, hay ayudas en estos momentos, pero tiene sentido que haya ayudas porque, digamos, las economías de escala de la construcción de vehículos eléctricos no es lo mismo que las economías de escala y la trayectoria tecnológica que tienen los de combustión. Entonces hay ayudas, lo mismo que hubo con la fotovoltaica y se consiguió abaratar. Pero se están abaratando los costes de los coches eléctricos, los vehículos eléctricos y el coste de las baterías a toda velocidad. Entonces, si tú tienes tarifa Supervalle, contratas esas tarifas que permiten consumir por la noche a un precio mucho más barato, pues puedes recorrer 100 kilómetros por 1,5 euros, ¿vale? A diferencia de lo que si lo haces con combustión, te costaría como 5 euros recorrer 100 kilómetros a los precios actuales, que están muy bajitos, extraordinariamente bajos, ¿vale? Entonces, aproximadamente el 50% de los impuestos en el caso de
los combustibles, el gasoil y la gasolina, el 50% del precio son impuestos, aproximadamente, números redondos. Mientras que en el caso de la electricidad es el 25%, no es que sea el 1%, es el 25%. No costaría nada más con el abaratamiento de los costes de las baterías, con el abaratamiento de los costes de los coches, gracias a economías de escala potentes como existen para producir el coche de gasoil de toda la vida, que te cobraran un 50% del precio del combustible. O sea que ahí tendrías una recaudación no equivalente, porque estamos hablando de 5 respecto a 2, pero digamos que puedes tener el mismo recargo en forma de impuestos sobre la electricidad que utilicen los coches, porque se están abaratando los costes de los coches. Los coches ahora mismo, los coches comerciales, algunos, dicen que recorres 250 kilómetros. Bueno, si dentro de unos años habrá coches eléctricos que recorran 500, y luego tienes un sistema de recarga rápida, o sea que lo que dejas de recaudar de una manera lo puedes recaudar de otra. Es que no recaudas más de impuestos porque sea nuclear la energía o procedente de electricidad, de combustibles fósiles, a que provenga de fuentes renovables. O sea que la recaudación no se debería comprometer, sobre todo si se abaratan los costes y se siguen alcanzando economías como sucede sistemáticamente con las renovables. Lo que no dejas de pagar de lo que te cuesta el servicio lo puedes convertir en impuestos. ¿Puedes explicar un poco eso de una auditoría en una casa? ¿Quién la hace? ¿Para qué? Hay empresas de auditoría por todas partes. Van a tu casa y te ponen un medidor, un analizador de frecuencias en tu consumo eléctrico y te hacen un análisis de cuánta electricidad consumes y cuándo consumes. Te ven a los electrodomésticos, te miran el consumo de gas mirándote tus facturas, ven por dónde estás perdiendo energía porque no has colocado una chapa detrás de los radiadores o las ventanas tienen fugas y basta con que inyectes un poco de silicona y que coloques unos burletes y conseguir reducir el consumo energético. Te dicen, pues mira, cuando ya vayas a cambiar esta bombilla que tienes de bajo consumo, en vez de tenerla aquí, que solamente la enciendes en el trastero, poner una bombilla de bajo consumo en el trastero, pues no tiene mucho sentido. Lo suyo es que la tengas en el lugar donde ese tipo de cosas que no tienes, seguramente tú sí las sabes, pero habrá quien no la sabe y te hacen 7 recomendaciones y consigues bajar tu consumo en un 15%. Como estás gastándote entre electricidad y gas 1.200 euros, pues en 2 años has recuperado la inversión de las recomendaciones que te hacen. Y sobre todo es que te dicen, mira, cuando ya en el futuro puedas hacer determinadas inversiones, las recomendaciones son estas. Si haces esto, recuperas la inversión en 4 años. Si haces esto otro, en 5. Entonces te dan un montón de información que no solamente te sirve en sentido práctico, sino que te empodera, te coloca la cabeza, te hace ver cosas que hasta ese momento no has visto. O sea que por eso yo siempre digo que es la mejor inversión, que en todas las industrias, comercios se haga una auditoría. Se recupera muy rápido la inversión y te coloca la cabeza. A ver, son 3 preguntas pequeñas, rápidas. ¿En ECO solo hacéis instalaciones, o aconsejáis o hacéis auditorías, pero tenéis también, supongo que si estás en Somos Energía no tenéis placas voltaicas ni tenéis, o estáis asociados a alguna... que si tenemos nosotros como ECO placas. Con vosotros, o si gestionáis alguna aquí en Madrid. Sí, gestionamos muchísimas, en todas partes. Vale, yo estoy hace tiempo en Goyener, ¿no? Pero claro, dices que no sale más caro, y es cierto, en principio que no sale más caro, pero ya ahora me viene que cada 5 años tengo que hacer una revisión, que eso lo tengo que hacer por la red eléctrica, en fin, que todo funciona así. Por eso decía si gestionáis alguna aquí en Madrid que esté más... Pero dices instalaciones fotovoltaicas, sí, o instalación eléctrica de tu casa. Instalaciones fotovoltaicas que distribuyan, o sea, que lleven energía o que metan energía en la red y que ¿Es una instalación de las que antes del año 2013 que venden toda la electricidad con derecho a prima, a complementos económicos, o es una instalación fotovoltaica de autoconsumo? No. La pregunta es que si desde ECO gestionáis distribución de electricidad. No hacemos distribución, no hace nada más que las grandes. Vale. Comercialización son determinadas empresas y ECO no hace comercialización. ECO lo que hace es generación. O sea, tiene plantas, camino de 70 plantas, pequeñas plantas fotovoltaicas que generan electricidad y la vuelcan a la red.
Ajá, y hacemos más cosas, pero digamos, en términos de electricidad, hacemos eso. Generación, no comercialización y, desde luego, en ningún caso ni transporte ni distribución. ¿Pero generáis vosotros desde ECO y no la vendéis? Sí, la generamos en plantas que hemos construido nosotros y toda esa electricidad se vende. Ya digo que quien ha financiado esas instalaciones son gente desde 100 euros que es cotitular de alguna de las 65 plantas que tenemos. Al margen de la electricidad que esas personas lleven a su casa. Claro, es que no está conectado. Claro, al mismo tiempo, nosotros tenemos un convenio con Som Energia según el cual todos los certificados de origen renovable de nuestras plantas, que están en Cuenca, están en Lebrija, están en todas partes, de Madrid para abajo, que hay más sol, en todas partes. Todos los certificados que acreditan que hemos generado en nuestras plantas esa electricidad renovable, se los regalamos a Som Energia para que Som Energia pueda acreditar que se ha generado de forma limpia la electricidad que luego comercializa. De tal manera que la vinculación entre ser copartícipe de una de nuestras plantas y tener la comercializadora, ser Som Energia su comercializadora, es como si te estuvieras produciendo tu propia electricidad. Vale, esta era la pregunta. Vale. Es Otra pequeñita. Sí. Antes había, yo creo que por Madrid había como lo que se llamaba la placa de desobediencia civil. ¿Hay alguna manera muy sencilla y barata? Porque yo tengo un problema con la comunidad. Son exmilitares algunos, en fin, no hay manera de poner allí, no hay manera de ponerse de acuerdo de que quieran. ¿Hay alguna manera de tener una placa individual con instalación muy directa, aunque genere poca electricidad? ¿Hay alguna manera de...? Es que no tiene sentido. Lo mejor es que participes en alguna de las plantas. En Som Energia tienen un proyecto que es Generation Kilovatio Hora, que te permite participar en una planta que tienen en Sevilla. Perfecto. En alguna de las nuestras puedes invertir y tener... en realidad estar produciendo electricidad con tu dinero. Muy bien. Igualmente. Y la última, la gente, o sea, yo cuando digo a mis amigos, a cualquiera, esto de que se cambien a renovables y que les va a costar lo mismo, todo el mundo dice no, porque eso va a ser un lío, va a ser tan sencillo como meterse en internet, dar un número de cuenta y pasar y ya está. Es así de sencillo. Pero me acuerdo que el señor Eduardo Montes, directivo de Ardelet, yo me reuní una vez, amenazó a este país cuando se le hicieron este tipo de mucho más suave de lo que has dicho aquí, muchísimo más suave, cuando los partidos de oposición se le comentó de que era abusivo, de que era esto, él dijo que si se les atacaba por algún lado, iban a dejar de invertir en electricidad, se iban a ir afuera y que este país iba a quedar sin distribución eléctrica. Nada. Y la gente le creyó. No pasa nada. Que no inviertan ni un solo euro más en nada, ni Red Eléctrica de España, ni UNESA, las grandes eléctricas, y que nos dejen a nosotros, a la gente. Que lo vamos a hacer perfectamente. Es que fíjate, el dilema que se les plantea es que si de verdad se pone en marcha esta transformación vinculada al autoconsumo, finalmente van a poder decir, pues ya dejo de invertir, ya paso, ya que se caigan, ¿no? Entonces no hay problema, porque es un bien de primera necesidad y por lo tanto se les expropia. Llegado el caso, dices, oye, mira, las líneas de distribución se te expropian porque no las estás manteniendo. Ah, bueno, vale, muy bien. Entonces vamos al justiprecio. ¿Qué valen esas? Ya, pues no valen lo que valían cuando las construiste, majete. ¿Por qué? Porque ahora mismo el justiprecio lo determina lo que pagaría un tercero. Y por un negocio ruinoso como el que se plantea para los sistemas centralizados, hace que finalmente tus redes de distribución y tus plantas de generación, que solamente trabajan el 10% de las horas hábiles de producción, no valen nada, como los suelos que compraron en su momento Martín Safadesa, que cuando los compraron a un precio desorbitado. ¿Y cuánto valen ahora? 0. Pues tus centrales no ves que valgan 0, pero en vez de valer 100, que es al precio que te costó a ti, al que te gustaría vendérmelo, valen 20. Entonces, llegado el caso, te expropio. Y nadie se va a quedar sin trabajo. Todos los técnicos y los profesionales magníficos que hay en esas empresas empezarían a trabajar en empresas
que tuvieran otros valores y otras lógicas y tendrían su trabajo garantizado porque se les sigue necesitando. O sea, que no es que la gente, no, bueno, pues que si atacas a un ESA hay un montón de puestos de trabajo en riesgo. ¿Pero qué está usted diciendo? Si se les sigue necesitando igual para mantener la red y para hacer el diseño de la red y los nuevos sistemas de acumulación. O sea, que se siguen necesitando técnicos que van a tener quizá no los sueldos que tienen, pero van a tener unos sueldos estupendos para poder vivir. O sea, que no, si amenazan con eso, dicen, no hay ningún problema, deje usted de invertir. Que llegará un caso en que, como tienen la obligación de mantenerlo y no lo hacen, pues se les quita. ¿Y a qué precio? A 20. ¿Qué resulta de eso? Pues que el balance de su empresa, en vez de estar en 100, tiene un valor de 20. Y los que invirtieron comprando acciones de Iberdrola, que les costó cada acción 10 euros, ahora vale 2. ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Alguna pregunta más? Sí, creo que hay alguna. Ya sabéis que ahora tenéis un concierto. Pues has hablado todo el tiempo del exceso de energía o de la que no se utiliza de cederlo a la red. Estas semanas, meses he estado oyendo hablar de unas baterías que se supone que deben ser la solución a medio y largo plazo. ¿Por qué no se está enfocando tanto el tema en hablar de acumular y no tanto de ceder a la red? Sí, también se habla de eso. Lo que pasa es que el Real Decreto expresamente persigue a los que monten baterías. Es decir, ha cubierto todos los flancos para evitar que lo que sería una solución, mira, yo tengo mi instalación de autoconsumo, en vez de verter a la red, que para las instalaciones pequeñitas hay que regalar esa electricidad, por cierto, no lo hemos dicho antes, pero hay que regalar. La electricidad que no consumas la regalas. No es que te permitan consumir luego más barato, es que la regalas para que Iberdrola la venda a tu vecino y se la cobre a 12 céntimos más IVA. Vale, pues está todo atado y bien atado para que incluso un sistema de baterías esté penalizado. Pero tampoco esa es la solución. No, nada de buscar soluciones individuales al nuevo modelo energético, sino soluciones colectivas. Y eso significa que lo que no consumas tú, lo utiliza tu vecino. Y luego después se genera de forma, desde las fuentes renovables que estén funcionando y si no, de sistemas de baterías, pero un sistema de batería de cada uno en su casa. No necesitamos tener todos un taladro eléctrico. ¿Por qué tenemos un taladro eléctrico todos y todas? Si lo usamos 5 veces y probablemente hasta lo usemos mal. Y tenemos brocas que están nuevas y lo heredan nuestros hijos. No, a lo mejor hay que tener un taladro eléctrico por cada casa y se va utilizando. Por lo mismo sistema de baterías se crean núcleos en los que se optimiza la batería. Vamos a ver, es al nivel de... Perdón el anglicismo, el galicismo. ¿Es a nivel de... otra vez, de bloque o a nivel de barrio, donde tienen que estar los sistemas de acumulación? ¿Cuál es la definición? Pero desde luego lo que no es óptimo ni eficiente es que todo el mundo tenga su batería en su casa y volvemos a las lógicas de no, yo me apaño lo mío y yo lo tengo resuelto y me cuesta muy baratito y luego en el bar con el palillo me chuleo delante de los parroquianos. Pues yo tengo, a mí me cuesta la electricidad 10, tengo una batería Tesla estupenda. No, vamos a hacer algo que sea verdaderamente más barato porque se haga colectivamente. ¿Vamos al concierto entonces? Sí, muchas gracias.